cambiando el dolor en gozo y trayendo al mundo su amor. Desde Family Christian Network, un mensaje que cambiará tu vida. Un tiempo de salvación, con las palabras poderosas de Jesucristo. Ahora es el tiempo para que escuches la voz del profeta que proclama las buenas nuevas de salvación. Con ustedes, el fundador y presidente de Family Christian Network, Dr. D. Carroll Williamson. Welcome to the Family Christian Network. Bienvenidos a Family Christian Network. In the last program, I was talking and teaching and preaching En el último programa estuve hablando y enseñando y predicando from the book of Daniel del libro de Daniel, about the young Hebrew children acerca de los 3 jóvenes hebreos that were taken from the land. que fueron robados de su tierra. Their government had failed and fallen. Su gobierno había fallado The Babylonians had come and conquered y los babilonios se habían venido para and had conquistar kidnapped and taken the young people y raptaron y se llevaron a los jóvenes from their homes or families. de sus hogares, de sus They familias, plundered the temple of God, saquearon el templo de Dios, took the holy things of God, the vessels of worship, tomaron las cosas santas de Dios, los utensilios, took them into the land of Shinar and put them into their own temple, lo llevaron a su propia tierra, lo pusieron en su into their propio false templo, gods. aún con su Dios falso. Yet these young men, Sin embargo, estos 3 jóvenes, and we were reading in the first chapter of Daniel, como leímos en el capítulo 1 de Daniel, how they were not willing to defile themselves with the choice food and the wine of the king. ellos decidieron no contaminarse con la comida y el vino escogidos del rey. They were kidnapped, Ellos fueron raptados and yet then God gave them favor, y les dio Dios favor and he lifted them up right into the king's household, y los levantó hacia la misma casa del rey, where they would have the choicest of foods, donde ellos podían comer la The mejor wine of the comida, king. el vino del rey, to be educated in the things of the y Chaldeans. ser educados en las cosas de los caldeos. Oh, what a blessing. Oh, qué bendición. Oh, God has done so much for me. Oh, Dios, tú has hecho tanto por mí. Daniel was wise. Daniel fue sabio. He truly knew his God. Él de verdad conocía a su And Dios. so did the other 3 Hebrew Y children. también los otros 3 jóvenes hebreos. And I imagine many more in that day. Y quizás muchos más en aquel día. And they sought not to defile themselves Ellos buscaron no contaminarse with the choice foods con la comida and the escogida wine. y el vino. I believe that a great blessing has been upon the earth. Yo creo que una gran bendición ha estado sobre la tierra. There was a period of grace. Hubo un periodo de gracia Instead of using it for the opportunity y en vez de usarlo como oportunidad to finish building God's church, para terminar de construir la iglesia de Dios, the world as a whole el mundo como un todo lived beyond its means. vivió más allá. They squandered it on their own lust. Ellos lo usaron para su propia And the world now is being held into account. deseos y ahora el mundo está siendo llamado a We cuentas. call this global recession. Hemos hablado de esta recesión global And in many places, it's a depression. y en muchos lugares hasta es una It has depresión affected económica. us all. Nos ha afectado a todos, But Paul teaches us, pero Pablo nos enseña, realize this. reconozcan esto. Jesus told us. Jesús nos ha Peter dicho, told us. Pedro nos The dijo, Bible told la us. Biblia nos The dice, prophets of old and the prophets in the new. los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, That difficult times will come in the last day. que tiempos difíciles vendrán en los últimos días. And as we read what comes upon the church, Y si cuando leemos lo que va a venir a la iglesia, difficult is a very nice word for it. la palabra difícil es una palabra muy linda. We've been preaching out of Peter, the 4th chapter, the 12th verse. Hemos estado predicando en el capítulo 4 de Pedro. Beloved, be not surprised at the fiery ordeal among you, Amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba which comes upon you for your testing, que ha venido sobre vosotros para probaros, as though some strange thing were happening. como si una cosa extraña os aconteciera. So many of you have been caught unaware. Muchos han sido agarrados sin estar listos. I don't believe you were properly prepared Yo no creo que estamos preparados for the testing that's coming upon the earth. para la prueba que está viniendo sobre la tierra. Part of what I am here to try to accomplish Parte de lo que estoy tratando de hacer aquí, in faith who Christ con mi fe en Cristo, ministers through and speaks to you. ministrando y hablándole a usted, Not only announce the day
no solamente para anunciar el día that we truly live in the very last of time, y el tiempo en el que estamos viviendo, and to sound the alarm as clear and as plain as I y can, para sonar la alarma tan claro y tan pleno como pueda, but that you may be trained up in the gospel, sino también para que usted sea entrenado en el equipped Evangelio, with the full armor of God, equipado con toda la armadura de Dios, to be able to stand in these days of trials para poder permanecer and firme temptations en estos días de prueba y and the dificultades schemes of the enemy to destroy the church. y los esquemas del enemigo para destruir a la iglesia. God truly has a remnant. Dios de verdad tiene un remanente. And my desire in prayer is that all of you be part of God's remnant on Y the earth. mi deseo en oración es que todos ustedes sean parte de este remanente de And Dios we, his army, y que nosotros como su ejército in this last day en estos últimos shall días be that light, seamos esa luz, shall be that people, seamos ese will pueblo, be that temple, a dwelling place for his spirit, seamos ese templo, ese lugar that de morada will para su know our espíritu God. y que conozcamos a And in this nuestro last Dios. day, those that know their God, En estos últimos días, Daniel aquellos que says they conocen would a be su Dios, strengthened nos dice Daniel, se and they fortalecerán would do y exploits. harán maravillas. Daniel 11:22. En Daniel 11:22. But I'm going to Daniel today in the third chapter, Pero hoy vamos a estar en el capítulo 3 de Daniel and we've already seen how these young Hebrew children, y vamos a ver cómo estos tres jóvenes e- hebreos, even though all of the failures of God in their life, aunque todas las cosas habían fallado en su día, I trusted God, and now I can't pay my bill. yo confío en Dios y I ahora no went puedo to pagar church. mis deudas. Yo I he ido a la iglesia. Put my finances under the curse by living after the law. Yo puse mis finanzas bajo la maldición I al vivir bajo la ley. paid for my miracle. Yo pago por mi milagro. Why in my works was I not rewarded? ¿Por qué no he sido recompensado? Faith. La fe. Oh, my brothers and sisters. Oh, mis hermanos y mis hermanas. Faith comes by hearing, La fe viene por el oír and hearing by the spoken word of God. y el oír por la palabra hablada de Dios. Paul says, "Oh, who has bewitched you, you foolish Galatians? Pablo dice, ¿quién os ha engañado, Gálatas Does insensatos? God not work miracles among you by hearing with faith? ¿No ha operado Dios milagros entre ustedes por el escuchar por fe? To be able to stand in this time of testing, Para poder estar firme en estos tiempos de and the pruebas, fire that's not only coming on the earth, este fuego de prueba que no solamente está viniendo sobre that toda la is tierra, first being applied into the very house of God. sino que también sobre la misma casa de Dios. Consider it no strange thing that this fiery ordeal has come into your life. No se extrañen de todo este fuego de pruebas que están viniendo sobre su But vida, if you stand, para que estén not firmes, bowing para que no and se worshiping dobleguen en the adoración gods of this a world, los dioses de este mundo. the Son of Man will be revealed in His glory El Hijo del Hombre será revelado en esta gloria, in the fire. en el I fuego. want to read about it Yo quiero in the leerles third chapter of Daniel, capítulo 3 de Daniel, starting in verse 1. empezando en el versículo 1. Nebuchadnezzar the king made an image of gold, El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro and the height of which was 60 cubits, cuya altura era de 60 codos and its width 6 cubits. y su anchura de 6 codos. He set up on the plain of Dura in the province of Babylon. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, And Nebuchadnezzar the king sent word to assemble satraps y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, and the prefects and the governors and the counselors los magistrados y capitanes, and the treasurer, the judge, and the magistrates, and all the rulers of the provinces to come and the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king has set up. oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. The satraps and the prefects and the governors and the counselors and the treasurers Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, and the judges and the magistrates and all the rulers of the provinces were assembled for the dedication of the image. consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. That Nebuchadnezzar the king had set up, and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. You know, there's kings of the world setting up governments.
Hay reyes y gobernadores de este mundo. And many people are trusting in their own government more than their own selves, their own church, or really instead of God. Mucha gente está confiando en su propio gobierno, en su nación, en sus gobernadores en vez que Dios. There is so much socialism in the U.S., my home Hay country, tanto socialismo en mi propio país, los Estados Unidos, other than Costa Rica además de que soy de Costa and Rica Rwanda y Ruanda and all of my Latin American brothers. y todos mis hermanos latinoamericanos. But there's such entitlement that has been given to so-called citizens. Pero hay muchos derechos que se le han dado a los ciudadanos. Many of those that used to trust in their own, the blessings of their own labor, Muchos están confiando en su propio trabajo, trust in those entitlements given by the government. confiando en todos esos derechos que el Estado le The da. governments have become the source of their blessing El gobierno se ha convertido en la fuente de su bendición, instead of a God en vez que ser that we Dios, once trusted. que Él quiere que en Él confiemos. When you remove God out of a nation, Cuando usted quita a Dios de una nación, you remove the blessings of God, usted pierde la bendición de Dios and judgment comes. y viene el juicio. Verse 5, Versículo 5. verse 4, I guess. Then the herald loudly proclaimed, Que al oír el son de la bocina, to you the command is given, O peoples, nations of every language. de la flauta, y que se le mandara a todas las naciones. I can hear that sound, that herald coming out now, and the television, the internet. It's a spirit of Antichrist everywhere. A este pregonero que lo puedo oír hoy en día, que sale a través de la internet, de la televisión, de tantos lugares. That at the moment you hear the sound of the horn, the flute, the lyre, the trigon, the psaltery, Mandase a the vosotros, bagpipe, and all kinds of music, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de toda clase de música. you know, we here have a lot of music in our network. Aquí en nuestro canal tenemos mucha música. It's a spiritual welcoming of the inhabitation of God Himself to come dwell. Es un lugar de la música que prepara la presencia de Dios. It was a move to welcome the presence of God back to the earth. Un mover para recibir la presencia de Dios en la tierra. As they prepared the temple for God's inhabitation. Conforme preparamos el templo para la habitación de Dios. It was, of course, the praisers and the worshipers and the musicians. Y por supuesto tenemos los adoradores, los músicos. We've been over all of this before. Hemos hecho esto antes. But the devil took God's music. Pero el diablo ha tomado la música de Dios. It is a very spiritual channel, Es un canal espiritual muy poderoso. not only for blessing, but for curse. No solamente para bendición, pero puede ser usado para Music can be very maldición. seductive. La música puede ser muy seductora. I remember in the 60s and the love, Recuerdo en los 60s en el all amor, the hippies and whatever. todos los hippies y todo esto. God used music in such a way for the prophet, to create this drug utopia. El enemigo usó toda esta música para las drogas y todo esto. And it wasn't just the drugs, and it was the music and the drugs together. Y no era solamente las drogas, las dos cosas iban juntas, música y droga juntos, That almost destroyed an entire generation. que casi que destruyó toda una generación. And it's continued to down through the years. Y así ha sido a través de las décadas. We have to be careful with the wrong kind of music. Tenemos que tener cuidado con la música. It is truly inhabited by a spirit. De verdad es habitada por espíritus. Not that there's anything wrong in a C note or a chord or whatever. No es que haya algo malo en una nota de do, God de re, created music. porque Dios creó la música, It's the spirit behind the music. sino que es cuál espíritu está detrás de esa música. Music is a beautiful thing to God. La música es algo muy hermoso para But you Dios, need to discern the spirit pero usted necesita discernir el and know espíritu that which is of darkness and that which is y of light. conocer lo que es de tinieblas y lo que es de la luz. And that which in light truly will bring in the presence of God. Y aquello que verdaderamente manifestará la But here presencia de before, Dios. they got everybody to bow down and worship the gods of this world. Pero aquí teníamos como que hacían que todo el mundo adorara a los dioses de este mundo. And this false idol and God and golden statue. Y este Dios falso, este ídolo, They got the rock band together.
Y entonces ellos They got juntaron any band together. esta banda They de got 'em a rock o big cualquier old band. banda, todas las bandas, And they just started playing their music y empezaron a tocar la música that all may bow and worship para que todos se inclinaran y adoraran this golden image a esta imagen de oro that Nebuchadnezzar had set up. que Nabucodonosor había levantado. But ever who does not fall down Y cualquiera que no se postre and worship shall immediately be cast in the midst of a furnace y adore of blazing inmediatamente, fire. será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Therefore, at that time when all the peoples heard the sound Por lo cual, cuando todos escucharon el sonido of the horn, the flute, the trigon, the psaltery, de la bocina, de la flauta, del the tamboril, bagpipe, and all kinds of music, del arpa, el salterio, de todas las ampollas, de todo all the instrumento de peoples, música, nations, and men of every language fell down and worshiped the golden image todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y that adoraron Nebuchadnezzar, la the estatua king, de had set oro up. que el rey Nabucodonosor había levantado. From all tribes, nations, peoples, and tongues, Todas las tribus, naciones y the pueblos. world has bowed itself down El mundo se ha inclinado to the golden idols and a the los false gods ídolos de oro y dioses in this falsos world. de este mundo. Judgment has come upon the earth. Juicio ha venido sobre la We tierra. are living in the last days. Estamos viviendo en los últimos días. And there's coming a time that Jesus said, Y viene el momento, como if Cristo ha we dicho, don't bow and worship, donde no debemos inclinarnos ni adorar, that in the name of God, para que en el nombre de we will Dios be killed. podemos ser muertos. He said that he would return, Él dijo que Él regresaría that even a few of us might be saved. y aunque muy pocos serían salvos. There is a fire hotter than the fire you're walking through today. Hay un fuego que es mucho mayor que las pruebas que usted esté pasando en este It was momento. with joy that Jesus Christ endured the cross. Fue con gozo que Jesucristo sufrió la cruz. I promise you, in the Garden of Gethsemane, Yo sé que when en he el cried out unto the Father, huerto del Edén, cuando He Jesús literally clamaba al sweated Padre, blood. donde Él sudó that sangre, fire was hot. ese fuego estaba But for the caliente. joy that was set before Pero him, fue por el gozo que fue puesto the delante de faith, Él. knowing that whatever he laid down, that his Father was able to raise up. La fe, porque Él sabía que lo que sea que Él entregara, el Padre se lo regresaría. For that joy that is set before all of us, Por ese gozo que está puesto delante de todos For nosotros. those that truly know their God Porque aquellos que verdaderamente conozcan a su and have Dios seen his glory revealed in your life, y han visto la gloria de Él en sus vidas, there is no fear in death. no hay temor a la muerte. There is only salvation and eternal reward. Hay solo salvación y recompensa eterna. Paul said it was hard for him to choose to stay here, Pablo decía que para él era difícil escoger quedarse aquí, knowing that which waited on the other side. sabiendo lo que le estaba esperando al otro lado. But for our sakes, he chose to stay. Pero por nuestra causa él decidió And quedarse. through his word, Y a través de su we've palabra, all been able to grow up in Christ. todos hemos podido crecer en Cristo. And in that, in him, Y es en Él receive the power of God to overcome in a time of testing and trial. que recibimos poder para resistir en tiempos de pruebas. Be not unaware. No esté inconsciente. Realize that difficult times are coming on the earth in this day. Reconozca que tiempos difíciles están viniendo a la tierra hoy. For most of you, I don't have to even tell you this. Para la mayoría de ustedes no tengo ni siquiera que decírselos. If you're with us, Si usted está con nosotros, we're all in this world. todos estamos en este There's mundo. difficult times. Hay tiempos We difíciles. are being challenged on every front. Estamos siendo desafiados en toda manera. But my faith is not in my wisdom, Pero mi fe no está en mi sabiduría nor what I see, o en lo que veo, but in him who I know. sino en Él a quien conozco. He has never failed me, though I have failed him. Él nunca me ha fallado, aunque yo sí le he fallado. He is a faithful God, Él es un Dios fiel, even when we're faithless. aun cuando nosotros somos Because of who infieles. he is. Porque por lo que Él es, His faithfulness is amazing. su fidelidad es algo He's a sorprendente. God of love, Él es un Dios de amor and he says love forgives all, y su amor nos believes perdona, all, nos endures bendice. all. It never fails. Él nunca nos falla And God is love. y Dios es amor. And he wants us to walk in that love. Y Él quiere que caminemos en ese amor. And if you know God Y si usted conoce a in his Dios righteousness, y en su justicia, in his love, en su amor, in his mercy, en su in misericordia, his en faithfulness, su fidelidad, all of these things todas estas cosas are nothing. son como nada. My God, even can deliver me
Mi Dios puede aún liberarme from this great furnace of fire. de este gran horno de fuego. Verse 8, Versículo 8. for this reason at that point certain Chaldeans came forward and brought charges against the Jews. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. There's always those little chirping out there. Siempre habrá de I'm estos. sure I've stirred up some chirping. Yo sé que yo mismo los tengo. I forgive you. Yo les I perdono. pray that the Lord has mercy on you. Y yo oro que el Señor tenga misericordia de ellos. There's always those that will bring accusation against the brethren. Siempre habrá aquellos que traigan acusaciones contra los hermanos. And the word tells us Y el Señor, la palabra nos the dice accuser of the brethren is the devil. que el acusador de los hermanos es el diablo. We need to guard Tenemos que the cuidarnos. spirit that's motivating us El espíritu que nos to make motiva accusation against the things of God. tratando que acusemos a los hijos de Dios. They responded and said to Nebuchadnezzar the king, O king, live forever. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre You ever vive. have anybody come, oh, buddy, I hope you're blessed and I hope you live and I hope whatever. Watch out. Usted ha visto a esa gente que viene siempre y dice, hey, espero que estés bien y todo, tenga cuidado. You yourself, O king, have made a decree that every man who hears the sound of the horn, the flute, the lyre, the trigon, the psaltery, and the bagpipe, and all kinds of music, Tú, oh rey, has hecho una ley que todo hombre que al oír el son de la bocina y todos los instrumentos que aquí dice, is to fall down and worship the golden idol. se postre y adore la estatua de oro. But whoever does not fall down, any worship shall be cast in the midst of a furnace of blazing fire. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. There are certain Jews whom you have appointed over the administration of the province of Babylon. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Now, Babilonia. These young Jews have risen up into leadership position. Estos jóvenes ya estaban en posiciones de liderazgo. God had blessed them and raised them up and gave them favor. Dios los había bendecido, los había levantado, les había dado favor. And they were walking, ruling and reigning. Y ellos estaban caminando, gobernando y reinando. And namely Shadrach, Meshach, and Abednego. Él se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. These men, O king, have disregarded you. Estos hombres, oh rey, no te están obedeciendo. They do not serve your gods Ellos no están sirviendo a vuestro or Dios, worship the golden image which you have set up. ni adorando a la imagen de oro que has levantado. Then Nebuchadnezzar, in rage and anger, gave orders to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Then these men were brought before the Al king. instante fueron traídos estos varones delante del rey. And Nebuchadnezzar responded and said to them, Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, that you do not serve my gods or worship the golden image I have set up? que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro Now, que he levantado. if you are ready at the moment you hear the sound of the horn, the flute, the lyre, all this music, Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la and bocina, fall de la down and flauta worship the y image toda esta música, os postréis that I have made very well. y adoréis la estatua que he hecho. But if you will not worship, you will immediately be cast in the midst of the furnace of blazing fire. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. And what God is there who can deliver you out of my hand? ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? I think there's bankers and there's others and there's all these naysayers. Hay banqueros y hay todo esto que aquí dice, What kind of God is it going to be able to deliver you from this fiery ordeal? que nos dicen hoy en día también que Dios los va a librar de todas estas pruebas. My God, kid. Mi Dios lo I hará. know it. Yo lo sé. He's the almighty, awesome Él es God. el todopoderoso y grande I Dios. get excited. Shadrach and Meshach and Abednego answered and said to the king, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al O rey Nebuchadnezzar, Nabucodonosor diciendo, do not need to give you an answer concerning this matter. no es necesario que te respondamos sobre este asunto. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us. Y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos If it be so, del horno de fuego ardiendo. they wanted him to know he was able to deliver them, but it was up to God Ellos sabían que Dios podía liberarlos, pero to dependía de deliver us Dios. from the furnace of the blazing fire. Librarnos del horno de fuego ardiendo. And he will deliver us out of your hands, okay? Y Él nos librará de tu mano también, One way or the other. de una manera u otra. Either the fire, through the fire, by the fire. A través del fuego, por el fuego, en God's el going to deliver fuego. them from your hand, okay? Dios nos va a liberar de tu mano.
And even if he does not, Y aunque no lo haga, let it be known to you, O King, que sepas, oh Rey, that we are not going to serve your God que no serviremos a tus or dioses, worship the golden image that ni you've set up. tampoco adoraremos la Oh, if we had estatua que such has a levantado. testimony, Oh, qué whether testimonio. we're delivered or not, Sea que seamos whether we've liberados o been no, kidnapped or matter of fact, whatever that we might say, oh, God has failed us. no importa lo que pase, World, know it today. el mundo I sabe will hoy not serve these false idols and images. que no serviré a estos I will trust dioses into my falsos, God. a estas imágenes. He is faithful, merciful, loving God. Confío en mi Dios, Él es un Dios And fiel I y know misericordioso, y yo le conozco. Then Nebuchadnezzar was filled with wrath, and his facial expressions would alter toward Shadrach, Meshach, and Abednego. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, And he Mesach y Abednego. answered by giving orders to heat the furnace 7 times more than it was usually heated. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. And he commanded certain valiant warriors who were in the army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and to order to cast them into the furnace of a blazing fire. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego And para then- echarlos en el horno and de fuego these- ardiendo. Men were tied up in their trousers, their coats, their caps, and their other clothes, and were cast into the midst of the burning blaze. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego. For this reason, because the king's command was so urgent and the furnace had been made extremely hot. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado 7 veces más, The flame of fire slew those men who carried up Shadrach, Meshach, and Abednego. la llama de fuego mató a aquellos que habían atado a Sadrach, Mesach y Abednego. But these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, fell into the midst of the furnace of a blazing fire, still tied up. cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. And then Nebuchadnezzar the king was astounded and stood up in a haste. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo He responded and said to the high officials, a los de su consejo, was it not 3 men we cast bound into the midst of the fire? ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? And they answered, O king, certainly, O king. Y ellos respondieron al rey, en verdad, oh rey. He answered and said, Look, I see 4 men loosed Y él dijo, aquí and yo walking veo about in the 4 midst of fire. hombres sueltos que se without pasean en harm. medio del fuego sin The sufrir appearance of the 4th is like the Son of God. ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante Father, a hijo de los In dioses. the name of Jesus, Padre, en el nombre de let Jesús, all know that they can be loosed in the fire. todos sepan, Señor, que And pueden it's ser in the echados al fire that fuego. the glory of the Son of God will reveal to Es en all. el fuego que la gloria de Dios se revelará a And they todos. shall truly know freedom. Y ellos conocerán la For libertad. whom the fire of God sets free Porque a quien el fuego de Dios libera is free indeed. es libre verdaderamente. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.